El presidente Morales, entusiasmado como está por el descubrimiento del nuevo pozo, por las posibilidades que hay en la zona, todo eso se largó con un discurso de que va a despachar a la ONG, que se oponga. Mierda, me salió más capitalista que... Dale. Aquí quiero aprovechando dirigentes del Pacto de Unidad, en especial al movimiento indígena del occidente, del oriente boliviano. No podemos, hermanas y hermanos, perjudicarnos entre nosotros en temas de exploración de nuevos campos, de nuevas reservas, de nuevos reservorios en los recursos naturales. Las llamadas reservas forestales han sido creados desde el Imperio norteamericano. Ahora se convierten como intocables, intangibles. Y por eso decía en Bruselas, hermanas y hermanos, los países del norte quieren que nosotros seamos los guardabosques para ellos. Tenemos la obligación de explorar cuánto tenemos, qué tenemos en nuestro territorio. Y no es posible que algunas ONGs, algunas fundaciones, manden o decidan a nombre del movimiento indígena. No comparto. Y quiero decirles, ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales, se va a ir de Bolivia, compañeras y compañeros. No necesitamos instituciones que vengan del exterior a perjudicarnos acá. El presidente Morales, en el documento Nuestros Principios Ideológicos, más bien el movimiento al socialismo, decía: durante los 2 últimos años la ONU, el PNUD, machaconamente nos han hablado del concepto de desarrollo humano, reducido a salud y educación como rol primordial, dejando el crecimiento económico y la competitividad a cargo de la empresa privada. Pero no es esa la parte que quiero leerles, sino esa parte donde dice Evo Morales que es comiquísimo. Los paradigmas de la cultura occidental nos han conducido a que la era de la industrialización perfore la capa de ozono, poniendo en peligro la vida en el planeta Tierra. Ha dividido el planeta en un puñado de ricos y miles de millones de pobres. La cosmología occidental ha roto con lo más sagrado del ser humano, como es su relación simbiótica y armónica con su entorno. En consecuencia, ha producido el desequilibrio de la naturaleza. Por tanto, los fundamentos económicos de la sociedad occidental de intercambio y acumulación capitalista solo nos conducen a una mayor riqueza, que la globalización es una forma efectiva de adueñarse de nuestra riqueza para hegemonía y crecimiento de los países industrializados y el aumento de nuestra pobreza. Y por lo mismo la economía del mercado es acentuar el poder para ellos, para mantenerlos solo en la caridad y la limosna a nombre de una supuesta ayuda para el desarrollo. A mí me parece interesantísimo todo esto, porque el presidente don Juan Evo Morales Ayma le ha dicho a los principios ideológicos del movimiento al socialismo que no han sido cambiados hasta ahora y son del año 2001, están en el libro, por si acaso, Filemón Escobar, de la Revolución al Pachacuti. Y don Juan Evo Morales se caga en los principios ideológicos masistas por decir lo que dice. Es increíble. Habla de rompe con la naturaleza para dominarla. Y hoy, don Evo Morales Ayma
está amenazando a los defensores de la naturaleza, está amenazando a los defensores de la naturaleza, internos y externos, a los externos con sacarlos del país si siguen oponiéndose a la explotación. Uno puede aceptar la explotación, por supuesto, pero ¿cómo difiere, no, don Evo, entre lo que dice y lo que hace? Cuando ha podido hacer un discurso en el que diga claramente que jamás se va a atentar contra la madre tierra, como dicen ellos, con tanto gusto y tanta injundia, y uno bien pudiera decir, vamos a aplicar políticas de mitigación, de impacto ambiental, es decir, en vez de amenazar, lo que tiene que hacer, por supuesto, es tranquilizar a la gente. Pero eso parece ser muy difícil en un país, en un estado que está desesperado, pero desesperado, por brincar y arañar la tierra y horadarla, sea cual fuere el costo, porque no le cierran los números. Gustavo Pedraza habló sobre el tema, dale. Es muy, diría yo, absolutista, es decir, el que se oponga va a ser expulsado. A mí me parece que no hay que empezar por ahí. Hay que empezar diciendo que se harán las actividades de exploración petrolera como la ley establece. Y la ley protege derechos de los pueblos indígenas, como también protege sitios sensibles en los parques nacionales donde está prohibido hacer una actividad. Ahora, no está prohibida hacer la actividad de exploración en todo el territorio de un parque, ¿no? Esa es una especie de mito. Se pueden hacer actividades, la ley así lo permite, pero sí están prohibidos en determinados sitios de alta sensibilidad que se denominan santuarios, ¿no? Donde hay reproducción de la fauna o donde hay especies endémicas de la flora, etcétera. Yo creo que hay que tomar las cosas como dice la Constitución y como dicen las leyes, y no como quiera una autoridad determinada. No me parece que para eso están las leyes y para eso están los procedimientos que se han establecido. ¿Por qué cree usted referirse a expulsar, como lo dijo él en esos términos? No habló de indígenas, no habló de comunarios, no, sino dijo, vamos a expulsar a las ONG o a las fundaciones que se opongan. Lo que pasa es que hay una visión muy estigmatizada de la ONG y de la fundación y de los indígenas. Yo creo que el gobierno tiene que moderar sus discursos. Está cometiendo muchos errores y está exagerando mucho. Está mostrando expresiones propias de un autoritarismo intolerante. Y esos errores, ese lenguaje es finito, no dura mucho tiempo. Si se lo usa mucho, la sociedad, el elector se va dando cuenta de eso y va restándole apoyo político. Yo creo que el gobierno es un gobierno democrático, tiene su tufo autoritario a veces, pero tiene que mantenerse en los cánones democráticos, tiene que respetar a las instituciones públicas y a las privadas. Las fundaciones, las ONG tienen personería, funcionan en el marco jurídico, el Estado les ha autorizado su trabajo. Cada ONG, cada fundación tiene su estatuto, tiene donde se definen los fines y objetivos, tiene su reglamento, la forma de tomar decisiones. Si el gobierno percibe que una institución de esta naturaleza está actuando mal, bueno, entonces que la someta a algún proceso administrativo que la ley le permite, pero que no hable de expulsión. Lo puede hacer como ya lo hizo con otra, pero me parece que eso no le ayuda a la imagen del gobierno y no ayuda en lo absoluto al fortalecimiento y respeto de los derechos fundamentales en nuestro país, ¿no? Más o menos suena como una amenaza. Bueno, siempre ha habido amenazas de ese tipo contra organizaciones que no están de acuerdo con lo que el gobierno hace. Una fundación que no está de acuerdo con algo del gobierno es imperialista. Una persona o una organización nacional que critica al gobierno es de derecha. O sea, esas cosas tienen que terminarse, ¿no? Esas cosas hay que administrarlas mejor.
una persona o una institución privada, nacional, que discrepa con el gobierno, está haciendo uso de su derecho constitucional y no puede ser por ello tildada de derechista o de fascista, ¿no? Cada ciudadano piensa distinto, no todos pensamos igual, igual que un organismo internacional. Si un organismo internacional critica o emite una opinión, este organismo internacional que está presente en Bolivia tiene un convenio con el gobierno nacional a través de la Cancillería para cumplir un trabajo en Bolivia. Si está faltando, ¿no?, alguna cláusula de ese convenio, que se revise ese convenio y que se proceda como manda ese marco jurídico que regula la relación de una fundación internacional. Yo tengo por costumbre no mirar lo que dicen las personas que entrevistamos, porque lo que pretendemos en todo caso es enriquecer el debate. Y miren ustedes que no estamos muy lejos con lo que dice Gustavo. Le pela al presidente, le pela, porque hay leyes en este país, la ley de las ONG y la ley de la explotación de los recursos naturales. No es, te voy a votar, si no, puta, no estás en tu casa, pues, no estás en tu casa, por más que estés administrando. Te han dado la pega para que lo administres bien, viejo, no la reventes así. Yo sé que hay mucha hambre, mucha exagerada hambre exagerado hambre para no juntar A con A, pero mejor hablemos así coloquial como hablamos siempre. Pero don Evo Morales debe calmarse, está muy nervioso. Miedo, hoy día se ha tirado contra Barack Obama, todo el tiempo eso. Siempre tratando de sacar los temas de discusión. Tribunal Electoral, no, echémonos nosotros con la discusión por el otro lado de otras cosas. Una verdadera pena, porque ¿sabes qué? No están haciendo bien las cosas. No están haciendo bien las cosas. Escuchémoslo a nuestro amigo Celso Padilla de la APG, Asamblea de Pueblo Guaraní, que tiene todo el derecho del mundo de salir a reclamar lo que está pasando. Dale. La magna asamblea del 18 de este mes de junio, llevado a cabo en la comunidad Caraparicito, ha sacado una resolución determinativa. Primeramente, el primer punto tiene que ver la paralización inmediata del proceso de consulta en aplicación al nuevo decreto, la 2366. Además, estamos llamando a una comisión de alto nivel en la ciudad de Camiri, en la Casa Grande, los días 1 y 2, para tener un debate. Ni siquiera vamos a tener una socialización, un debate sobre este decreto, en la cual autoriza la intervención a todas las áreas protegidas. O sea, de las 22 áreas protegidas, estaríamos hablando 11 áreas protegidas que se estarían convirtiendo en áreas hidrocarburíferas. Entre ellos están 2 áreas en la Nación Guaraní, como es el Parque Aguarahue y el Parque Iñao. A nosotros nos preocupa mucho porque, en nuestro entender, esas áreas ya no sería área protegida. Estarían sometidos primeramente a una exploración y como también la explotación de los recursos naturales. Lo que también a nosotros nos preocupa es la declaración del presidente Morales, cuando él dice en su entrevista de que los imperios, los norteamericanos, han hecho de que existan las áreas protegidas y que los bolivianos somos guardabosques y que no pueden venir ninguna institución extranjera a decidir por nuestros recursos naturales. Es para nosotros muy preocupante porque nosotros entonces tendríamos que agradecer al imperio, a los norteamericanos, que ellos se han preocupado por las áreas protegidas. Si al presidente Morales no le interesa eso, pero a nosotros sí nos interesa, porque yo quiero decirle que el 80% de la nación guaraní, o sea,
lo que es parte de Yacuiba, Villamonte, Caraparí están dentro de lo que es el Parque Aguarahue. Para este lado, el Parque Iñao está, o sea, la parte de Chuquisaca, están los hermanos, lo de Tentayapu y los hermanos Simba, que antes era, o sea, un patrimonio histórico, cultural para el pueblo guaraní, que ahora está siendo arrebatado por la intervención de la empresa en el lugar de esta área. Entonces, lo que también a nosotros nos preocupa es el decreto 2368, en la cual declara, o sea, que los tubos donde van a ser, o sea, transitada, o sea, el gas, el petróleo, es como una prioridad nacional. Eso lo dice el decreto 2368. Pero además, también el decreto número 2298, o sea, la reforma, o sea, al reglamento general de la consulta, o sea, ha sido minimizado. La consulta a los pueblos indígenas ya no sería una consulta, sino muy restringida, además con poco derecho a la participación y como también a los consentimientos. Es muy preocupante. Entonces estamos hablando de unos 4 decretos que hacen una caja maligna, o sea, un paquete maligno en la cual tiene un solo objetivo: explotar los recursos naturales sin respetar a los derechos, primero de los pueblos indígenas, y el otro es a los derechos de los bolivianos. Son más de 3 millones de hectáreas que en este momento estaría siendo intervenida por estos decretos en las áreas protegidas. Del total de 8.2 millones de hectáreas que han sido declarados a través de leyes y decretos como área protegida. Entonces nosotros, este 2 de julio, la nación guaraní va a esperar, y tiene que responder a varias preguntas el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YPFB, el viceministerio de Medio Ambiente, sobre todo los atropellos que están haciendo las empresas extranjeras. En este momento nosotros tenemos el problema de destrucción de un cementerio ancestral en la comunidad Caraparicito por la empresa Total, que vamos a entrar el día miércoles a ver, o sea, el estado, la situación de 78 restos óseos de los hermanos guaraní que descansaban en una tumba, en un cementerio ancestral, que en este momento lo tienen entre los tubos, entre las cañerías, la empresa extranjera de Total. Y luego vamos a inspeccionar más que todo todos los daños, la contaminación que se está haciendo a través de la empresa en el Parque Aguarahue como en el Parque Iñao. Entonces esta denuncia tiene que hacerse a nivel internacional. Fíjense ustedes que no es capricho de uno, ni porque nos guste molestar a alguien o decir lo que fuere. Es que el Estado boliviano es previo a Evo Morales, ¿sí? Don Evo Morales cree que porque le puso el nombre Estado plurinacional, estamos en el año 1 de la era de Evo Morales, así parecido a lo que hizo don Benito Mussolini, muy fascista, ¿sí? El Estado boliviano tiene leyes, tiene reglas, tiene normas, tiene una constitución que aun cuando se ha cambiado hay que respetarla. Y el Estado boliviano dice que hay espacios que son reservas naturales, que son reservas nacionales, que son áreas protegidas. Claro, a los parques nacionales entraron los cocaleros, hicieron bolsa, ya van como por 1000 hectáreas de coca. Eso es importante tomarlo en cuenta.
El presidente Morales parece no importarle las cosas cuando no van pateando para su lado de él. Y eso no es bueno. Eso no es bueno para nada. Y don Evo Morales tiene que convencerse de que él no es dueño de este país por más que lo parezca. Por más que pueda gastarse 300 millones en la compra de un satélite, por más que se tire 100 millones de dólares en la compra de unas canchas que son de plástico, por más que pague más plata de la que debe. ¿Saben qué? Por más que cualquier cosa, don Evo Morales tiene que entender de que él no es el dueño. Tiene que haber, yo reitero, medidas para mitigar el daño ambiental. Siempre, siempre. Es una barbaridad que en pleno siglo XXI la gente no sepa manejar eso. Viejo, ya está bueno. A ver, ponelo de todas maneras a don Celso Padilla en esta segunda parte. Dale. Primeramente nosotros decimos que es incorrecto de que un decreto supremo esté por encima de una constitución. Son varios artículos que infringen los decretos y también las normas internacionales, como el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. O sea, se están vulnerando los derechos. Nosotros, no podemos aceptar así de fácil de que los pueblos indígenas, a través de un decreto, se pueda vulnerar los derechos. Y el otro tema es que nosotros queremos corregir, el pensamiento del presidente Morales. Es que la área protegida no es casual que haya sido creado por una ley. Es para poder proteger, toda la reserva, de oxígenos. Nosotros a las áreas protegidas lo podemos comparar con el pulmón de todos los bolivianos. No podemos nosotros aceptar en ningún momento que somos guardabosque, que son zona intangible, y cuando el presidente Morales a través de un decreto quiera explotar los recursos naturales, cuando su competencia del Estado es respetar y hacer cumplir la Constitución y que se pueda mantener como reserva, porque eso es lo que tiene que hacer un Estado, y en este caso el gobierno está totalmente equivocado, y yo creo que sus abogados deben corregir este error garrabal que ha hablado el presidente Morales. El problema es que el presidente Morales no escucha a nadie, él se larga y después tiene que salir todo el mundo a arreglar los desaguisados dichos por él. Fíjense ustedes, probablemente tenga menos estudios incluso que don Evo Morales, don Celso Padilla. Pero no hay ninguna duda que tiene mucho más sentido común que el de él. Gustavo Pedraza habla de no es que una ley le permita hacer la explotación como él le dé la gana. Eso es importante escucharlo, dale. De la exploración y explotación petrolera, el presidente Morales en un discurso ha hecho referencia que va a expulsar a cualquier ONG o fundación que se oponga, dice él, a la exploración o la explotación de recursos naturales, ya sea en territorios comunitarios de origen o en parques nacionales. Bueno, hay que ver bien qué es lo que la ley establece, ¿no? La Constitución, las leyes y en particular los reglamentos de las áreas protegidas. Las áreas protegidas tienen un marco jurídico que las regula, y este marco jurídico no prohíbe completamente la exploración, no prohíbe el aprovechamiento de recursos naturales que haya dentro de los parques. Lo que hace es reglamentar cómo debe procederse para hacer un aprovechamiento
en este caso de gas, de petróleo o de minerales. Lo que este marco jurídico de áreas protegidas prohíbe es que se haga esa exploración en las áreas más sensibles, en los núcleos de los parques, ¿no? Sea el Parque Amboró, el Tibnis u otro, ¿no? Hay áreas determinadas donde hay reproducción de la fauna, donde es muy frágil el ecosistema. La ley prohíbe la realización de cualquier actividad. En estos casos, yo creo que el gobierno va a respetar lo que dice la ley, ¿no? En segundo término, es muy importante también admitir que en los territorios indígenas, particularmente en los territorios indígenas que son otra categoría a las áreas protegidas, ¿no? Hay protección de la Constitución política para que se realice una consulta previa, para que se logre un acuerdo con los pueblos indígenas y sus representaciones democráticas tradicionales, ¿no? Por lo tanto, no es que los pueblos indígenas se vayan a oponer. Seguramente los pueblos indígenas van a demandar que se cumpla lo que dice la Constitución y la ley en la materia, que se haga una consulta previa, que se haga el rigor, digamos, técnico, el cuidado, estas tecnologías modernas que hay para hacer exploración petrolera, que sean utilizadas para mitigar los riesgos que puedan haber, ¿no? Así que he escuchado también un discurso donde dicen que el imperialismo definió dónde iban a estar los parques nacionales y las áreas protegidas, y me parece una exageración. Yo creo que Bolivia en gran medida tiene mucho posicionamiento y mucha atracción de la comunidad internacional en general por las áreas protegidas, por sus poblaciones indígenas, por sus paisajes, por su riqueza natural. Y esa riqueza natural, esas áreas protegidas, esos parques nacionales, no las determinó el imperialismo, ¿no? Sino que se fijaron, se definieron y se aprobaron en base a estudios científicos, técnicos, que los han hecho biólogos, profesionales nacionales, que los han hecho instituciones nacionales, seguramente en algunos casos con la cooperación de fundaciones o organismos internacionales. Pero decir que el imperialismo definió dónde iban a estar las áreas protegidas, a mí me parece una exageración, una falta a la verdad. Es grave, muy grave, dejar que estas cosas pasen. Tal vez alguno se está aburriendo con lo que estamos diciendo, pero créannos que vale la pena decirlo. Vale la pena decirlo. Se le puede hacer un daño muy grande. ¿Cuál es la idea, el concepto de desarrollo sostenible? ¿Cuál es la idea y cuál es el concepto de las agendas 21? ¿Cuál es la idea de la preservación? Simplemente evitar hacerle daño a las generaciones futuras con acciones que estamos haciendo hoy. Sin ninguna duda, yo no tengo duda. Hay que servirse de la naturaleza para lograr un mejor vivir. Pero eso no puede implicar la bellacada de decir, no, que a los gringos se les ocurrió. Casi nos ha dicho que vinieron y trajeron el Amboró y ¡fa! Nos lo chantaron para cagarnos. No puede. Yo quiero recordarle al presidente don Evo Morales Ayma que nosotros éramos el primer país de explotación de bosques certificados. El primero, el número 1. Hemos perdido el primer lugar y estamos lejos de lo que tuvimos antes de que al gobierno se le ocurra hacer lo que le dé la gana. Y no costaba. Imagínense, los capitalistas eran los que protegían el bosque, sacaban la madera certificada, sembraban, hacían manejo sostenible, porque eso era lo que les permitía, y estoy hablando de capitalistas de verdad, capitalistas pero 100%, 110%.
los madereros. Pero sacaban para venderla con sello verde o con cuestión certificada, lo que ustedes quieran, porque eso le conseguía mejor calidad económica a la explotación. Pero don Juan Evo pues es caprichosito y entonces así nos va y ojalá no nos vaya peor.